Vale, perfecto. Se ve tu pantalla. Sí, un momento. Y ¿se ve esto? ¿Las transmas? Vale, pues venga, pues empezamos, ¿vale? ¿Si os parece bien? Bueno, pues muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenido a esta nueva charla de ciclos, de seminarios divulgativos de la Sociedad Española de Bioestadística, que llamamos SEPTalks. Yo, para quien no me conozca, soy Dani Fernández, soy uno de los miembros, ¿vale? Hoy pongo la cara, pero bueno, soy uno de los miembros del comité organizador de estas SEPTalks de la sociedad y yo trabajo en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPC. Entonces, hoy tenemos el honor de que nos acompañe, sí, el honor, Klaus Langor, que es compañero también mío del departamento de la OPC. Klaus hizo si me equivoco en algo me dices, Klaus, ¿eh? Hizo sus estudios de grado y máster en Alemania, en Dortmund, en la Universidad de Dortmund, y ya el doctorado ya lo hizo en estadística en la Universidad Politécnica de Cataluña, que acaba en el 2004. Correcto. Bueno, es muy conocido en el área de bioestadística. Bueno, tiene un montón de productividad científica, más de 50 artículos y principalmente ha trabajado en métodos estadísticos para datos de supervivencia, en el área de epidemiología y sobre todo se ha movido mucho en datos de censura por intervalo, doble censura, ¿verdad? Y ahora últimamente en modelos también multiestado. Ha estado trabajando. Es parte del grupo de investigación de GRBio. Y básicamente también muy importante es que fue presidente de la SEP en los años 2018 y 2019. Entonces, hoy, Klaus, nos vas a hablar, ¿no?, de análisis de datos censurados por intervalo, ¿verdad?, en diferentes aplicaciones, ¿no?, en alimentaria, veo ahí, en dentistas, ¿no?, y metabólicos. Pues cuando quieras, Klaus, todo tuyo. Vale, bueno, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todas y todos por haberos conectado y sobre todo muchas gracias al equipo de los SEPTalks que sigáis organizando esas charlas, esa idea que nació durante la pandemia hace unos 4 años y creo que es una muy buena actividad de la SEP que nos permite vernos las caras de vez en cuando. Y además, bueno, enterarnos un poco lo que están haciendo los temas. O sea, bueno, por mi parte también muchísimas gracias por la invitación a explicar algunas cosas de lo que son datos censurados en intervalo. La charla va básicamente de explicar qué son datos censurados en el intervalo, da algunos ejemplos, también ejemplos de áreas donde quizás uno no esperaría encontrarse con esos datos y dar algunas ideas de cómo analizar los datos. Pero bueno, el objetivo de las salas más bien de ser divulgativas, no tanto técnicas. Algunos y algunas, bueno, igual os acordáis, en Valencia hablé hace 5 años de un tema parecido, de ahí, bueno, aproveché algunas transparencias, de ahí que las transparencias estén en inglés. Ahí no. Momento. Vale. Ok, bueno, brevemente explicaré qué es censura en un intervalo, cuánta investigación se ha hecho últimamente sobre ese tema y luego 3 ejemplos con un cierto detalle de datos censurados en intervalo y en cada uno de los ejemplos explicando un poquito cómo analizar los datos y finalmente también presentar algunos paquetes TR útiles para el análisis de datos censurados en intervalo. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, acabar con los final remarks, algunos comentarios finales. Vale. Cuando hablamos de censura en intervalo, bueno, decimos que una variable aleatoria está censurado en un intervalo cuando no conocemos su valor exacto, pero sí sabemos que ese valor no observado está dentro de un cierto intervalo. Ejemplo típico, y la mayoría de las aplicaciones que presentaré va de este ámbito, es cuando medimos o queremos medir el tiempo hasta un cierto evento. Y cuando este evento no lo podemos observar exactamente, como por ejemplo cuando comienza la caries en uno de los dientes, pero sí tenemos información en qué intervalo de tiempo ha ocurrido este evento. Claro, en una situación así, tenemos un intervalo y no sabemos en qué momento dentro del intervalo el evento que nos interesa ha ocurrido. Como estos datos ocurren sobre todo cuando estudiamos tiempos hasta un cierto evento,
digamos, lo que son los métodos para el análisis de datos censurados de intervalo, bueno, estos métodos forman parte o es un área dentro del área de análisis de supervivencia. Aquí un apunte más para los que, bueno, ya sabéis que son datos censurados. Fijaos que en caso de que el límite inferior de ese intervalo que contiene mis datos sea igual a 0, en este caso hablaríamos de censura por la izquierda. Por otro lado, si el límite superior es infinito, si solamente sé que el tiempo hasta el evento supera un cierto valor, pero no sé por cuánto, entonces tenemos la censura por la derecha, que digamos es la censura quizás más conocida. Y si ambos valores, límite inferior y superior, coinciden, pues tendríamos un dato exacto. Algunos ejemplos, rápidamente mencionar algunos ejemplos de estudios en los cuales he tenido la suerte de poder participar, ejemplos de diferentes ámbitos de investigación en los cuales, bueno, nos hemos encontrado con datos censurados en un intervalo. Parte de mi tesis, o durante mi tesis doctoral, bajo la supervisión de dirección de Lupe Gómez, tenía que ver o usamos datos de la unidad de desintoxicación del Hospital Sherman Strías y Pujol de Badalona, y uno de los tiempos de interés fue el tiempo desde el comienzo del consumo vía inyección de heroína hasta la infección por el VIH en personas que se inyectaron, digamos, las drogas. Evidentemente, el momento de la infección no se puede observar, solamente teníamos información cuando las personas todavía no tenían la infección y cuando sí ya la tenían, con lo cual el momento de infección en algún punto de este intervalo. Un ejemplo del ámbito de psiquiatría, estudio del tiempo hasta el inicio de una depresión en personas tratados por la hepatitis C con interferón, que por lo que yo entendí en su momento, bueno, es un cierto factor de riesgo para una depresión. Aquí lo mismo, no observamos exactamente cuándo comienza la depresión, se detecta, bueno, mediante algunas entrevistas y entonces se sabe que, bueno, la depresión se inició en algún momento anterior a esta entrevista. Un ejemplo de estudios de vacuna para el VIH, vacuna terapéutica, tiempo de interés desde el inicio del estudio hasta lo que sería el rebote viral, hasta el momento en el cual la carga viral del VIH de nuevo sobrepasa un cierto umbral. Este momento se entiende, tampoco podemos observar exactamente. En aquel estudio del 2019 también teníamos datos censurados en un intervalo. Farmacología, tiempo en recién nacidos de mujeres tratados con litio por un trastorno bipolar, el tiempo en estos recién nacidos hasta que el nivel del litio bajara por debajo de un umbral 0,2 mili no sé qué por litro. Aquí también medidas a lo largo del tiempo en estos bebés y en algún momento pues no se observó que había bajado este nivel de litio. El momento exacto cuando eso ocurrió no se podía saber. En todos estos ejemplos, como podemos ver, estamos estudiando un tiempo hasta un cierto evento, un evento que se llama evento silencioso, y por esto, justo porque no hace ruido, no se observa. Un ejemplo ligeramente diferente, aunque también estuvimos midiendo en tiempo, eran estudios con compañeros aquí de un grupo de investigación liderado en este caso por Sodicotes, el estudio de la incubación del COVID-19. Diferencia respecto a los demás ejemplos, aquí sí observamos el evento, digamos, era el momento cuando estas personas ingresaron en el hospital por COVID. Lo que pasa, el origen del tiempo de cuando se infectaron, cuando cogieron el COVID, no solamente lo podíamos acotar o las personas solamente lo podían acotar en un intervalo, y esto hizo que el tiempo de estudio estuviese censurado en un intervalo. Ahora, antes de ver con los ejemplos, luego con más detalle, un poco qué métodos existen para analizar estos datos, primero unas ideas de cómo, si uno no supiese cómo analizar los datos, qué se le podrían ocurrir de qué hacer para poder trabajar con los datos. Son básicamente técnicas de imputación. Todavía se puede encontrar lo siguiente. Yo, de hecho,
una prima que es veterinaria, últimamente me ha tocado, bueno, he estado analizando, revisando artículos del ámbito de veterinaria, no, veterinary science, ¿sabes? Y ahí me lo he encontrado con lo siguiente más de una vez. El tiempo hasta el desarrollo del cáncer en perros o en caballos está en un principio censurado de intervalo, pero las personas, bueno, hicieron una imputación. Quizás al no saber cómo tratar los datos, lo que hicieron o lo que se hacía todavía es hacer una imputación. Tomo como valor que me interesa el tiempo de la aparición del cáncer, el límite superior de este intervalo. Y claro, esto en los análisis introduce un cierto error. Yo en un principio no sé exactamente cuándo ocurrió el desarrollo del cáncer, pero pretendo saberlo y utilizo el límite superior. Claro, una implicación es, claro, sobreestimamos el tiempo hasta el evento de interés. Y además, claro, si trabajamos así, los métodos no consideran o no tienen en cuenta la incertidumbre que de hecho tenemos. De alguna manera, mis métodos a analizar los datos deberían reflejar la incertidumbre de este intervalo. Y claro, si tomo un cierto valor y lo trato ese valor como si hubiese sido el tiempo de interés, claro, claro, esto implica una infraestimación del error estándar, por ejemplo, del parámetro que me interesa estimar. Algo mejor y eso también lo podemos encontrar en la literatura, es la imputación del punto medio. En este caso, quizás el error en cuanto a la precisión de la estimación por ejemplo, el tiempo medio, quizás no sea tan grande, pero de nuevo, con esa técnica de imputación, infraestimaría el error estándar de la medida que quiero estimar. De nuevo, pretendo que he observado el tiempo y no modelo, digamos, o no tengo en cuenta la incertidumbre que de hecho debería tener en cuenta al tener solamente un intervalo. Esto, evidentemente, no es un gran problema si el intervalo es pequeño, pero sí lo puede ser o lo es si el intervalo es bastante grande. ¿Qué se podría hacer? Siguiendo con la imputación, claro, una posibilidad sería algo más sofisticado, serían técnicas de imputación múltiple, suponiendo quizás alguna distribución para este intervalo. Esto se puede hacer, no es mala idea, pero claro, el coste computacional quizás sea algo elevado. Mejor, si es posible, algunos métodos que han desarrollado en las últimas décadas para el análisis de estos datos y que luego esposaré un poquito. Antes de esto, brevemente comentar, digamos, bueno, que el tema del análisis de datos censurados en un intervalo sigue un tema, digamos, de interés, de investigación. Hace 2 semanas hice una búsqueda, digamos, de artículos en cuyo título apareciese interval censoring o interval censored, y en Scopus y Web of Science se han encontrado más de 850 documentos. ¿Son muchos o pocos? Bueno, buena pregunta, pero al menos podemos ver aquí en este gráfico que he podido sacar de Scopus que, digamos, el número de publicaciones ha crecido, sigue creciendo desde hace a unos 30 años más o menos. Y esto es porque, como luego mencionaré en algún momento, hay muchos temas o problemas, digamos, con ese tipo de datos todavía abiertos. 2 gráficos más que, bueno, esperad, quizás esto se puede ver mejor aquí. Un gráfico que muestra, digamos, en qué ámbito se han publicado esos trabajos. Claro, la mayoría en el ámbito matemático estadístico, pero también en ámbitos tan diversos como bioquímica y, bueno, farmacología, bueno, medicina, ingeniería y otros ámbitos. Y un gráfico más acerca de la autoría de esos trabajos, y esto explica en parte o en buena parte por qué yo he estado trabajando en estos temas. Claro, cuando yo hace unos
20 y pico años comencé con la tesis doctoral con Lupe. Ella me propuso un tema relacionado con la censura de intervalo, es porque ella, bueno, aparece aquí en la lista de autoras y autores que más han publicado en este ámbito, porque ella, bueno, ha trabajado siempre en el ámbito de censura de intervalo. En esta lista, por cierto, de autoras y autores que más han publicado ese ámbito también aparece Malu Kaye de la Universidad de Vic, que también fue presidenta de la SEP en los años 2012 y 2013. Vale, veamos ahora a continuación 3 ejemplos, digamos, con un poco más de detalle y de ámbitos donde uno quizás de entrada no esperaría encontrarse con datos censurados de intervalo. El primero es del ámbito de ciencia de alimentos. Bueno, creo que fue en el 2001, Guillermo Houck del Instituto Superior Experimental en Tecnología Alimentaria de Argentina contactó con nosotros porque él, trabajando en la vida útil de alimentos, en algún momento se dio cuenta que los datos que solía tener y que solían de analizar de alguna manera, que él se daba cuenta que quizás de hecho se trataba de datos censurados en un intervalo. ¿Cuál era la pregunta que quería contestar? Bueno, la pregunta es ¿cuánto tiempo se puede colar yogur a 42 grados antes de que una persona diga, buf, esto ya no se puede comer? ¿Por qué 42 grados? Él nos explicó en su momento, claro, él es de la ciudad de 9 de Julio, en Argentina, a 200 o 300 kilómetros de Buenos Aires, hace bastante calor. Al menos por aquel entonces no toda la gente tenía una nevera y guardaba, por ejemplo, también los yogures a estas temperaturas. ¿Qué tipo de datos tenían? Tenían datos de 50 personas y a estas personas se daban 7 pruebas de yogur que habían estado almacenados a 42 grados durante diferentes tiempos. Entonces les daban la prueba de yogur. Estas personas, al probar el yogur, tenían que decidir si comerían este yogur sí o no. I like it o no me gusta. Con lo cual, tenían de estas personas total de 50 personas, datos de los siguientes tipos. Para los diferentes tiempos de almacenamiento a 42 grados tenían aquí el más que me gusta el yogur, me lo comería, como el que acabo de probar, o el menos, que quiere decir este yogur ya no lo comería. Hasta el momento, bueno, aquel momento, él nos dijo que básicamente para analizar este tipo de datos se había utilizado algo como regresión logística. ¿Dónde aparecen aquí los intervalos? Pues lo podemos ver aquí. Claro, nos interesa el tiempo hasta que una persona rechace el yogur, el tiempo de almacenamiento a 42 grados. En el primer caso, aquí vemos que los tiempos de almacenamiento, 0 horas, 4, 8 hasta 2 días. En el caso de la primera persona, este momento de rechazo del yogur se produce o se produciría en un tiempo entre 12 y 24 horas. En caso de la segunda persona, no problem. Comía todos los yogures con gusto. Aquí tendríamos un tiempo de hecho censurados por la derecha. Tercer caso, aquí era un caso donde tuvimos que tomar una decisión porque había una cierta inconsistencia en los datos. Me gusta el yogur de las 8 horas. Claro, las personas no sabían cuánto tiempo había estado almacenado. No le gustaba el de las 12, sí el de los 24 y ya no el de los 36. En estos casos usamos como intervalo el intervalo, digamos, más grande, el de las 8 hasta las 36 horas. Y finalmente, en el último caso, tendríamos un dato censurado por la izquierda porque a la persona solamente le gustaba el yogur, solamente consumiría el yogur que no había pasado a 42 horas. Entonces aquí podemos ver, de hecho, tenemos tiempos censurados en un intervalo. ¿Cuál era el interés en este momento? Con estos datos, poner estimar la distribución de la variable tiempo hasta un rechazo de yogur almacenado a 42 grados y también la estimación de, por ejemplo, de la mediana u otros cuantiles en base a modelos paramétricos.
Solo para daros una idea, la charla no pretende ser técnica. En estos casos, si tenemos datos censurados en un intervalo, si nos interesa estimar la función de distribución o 1 menos EA, que es la función de supervivencia, podemos utilizar, si lo hacemos de forma no paramétrica, el estimador de Turnbull. O sea, no el de Kaplan y Meyer, que es más conocido, que se utiliza con censura por la derecha. ¿Cuál sería la función de supervivencia? Asumiendo, bueno, datos independientes y censura no informativa. Censura no informativa quiere decir, lo único que sé de un intervalo es que contiene el tiempo o la variable cuyo valor desconozco, pero no sé nada más. No sé, en el primer caso, si el tiempo estará más cerca de 12 o de 24 horas. En este caso, la contribución a la función de verosimilitud es la diferencia de los valores de la función de distribución entre el límite inferior y el superior. Pues esta función de verosimilitud se puede maximizar con el método de Turnbull. El método identifica distintos intervalos, que son los intervalos que contienen toda la masa probabilística, y luego es un estimado autoconsistente. Bueno, obtenemos la nueva iteración en base a la estimación anterior y no tiene una expresión cerrada como por ejemplo el estimado de Kaplan y Meyer, pero sí es equivalente a este si los datos están censurados por la derecha. Entonces, claro, aquí la representación a la izquierda de la función de distribución de este tiempo de interés, a la derecha función de supervivencia. La forma es un poco rara, ¿no? Quizás el color también, pero bueno, este de menor interés. Pero bueno, veamos primero qué podemos ver aquí. Por ejemplo, si aplicamos este método, podemos ver, por ejemplo, la estimación de la función de distribución a las 12 horas de ese almacenamiento es de 0,33. Vale, bueno, la probabilidad que una persona ah, consume yogur como máximo hasta 12 horas a 42 grados es 0,33. También tenemos una estimación para las 24 horas, en este caso 58, y por ende sabemos que la probabilidad estimada o la estimación de la probabilidad que el tiempo de rechazo se produzca entre 12 y 24 horas es la diferencia 0,25. Lo que no tenemos, y eso es diferente a, por ejemplo, la estimación de supervivencia con Kaplan y Meyer, es una estimación de esta probabilidad de rechazo, por ejemplo, antes de las 20 horas, ¿vale? Porque lo único que sabemos es que la probabilidad que el evento ocurra entre 12 y 24 horas es de 0,25. Ahora, ¿cuál es la forma, digamos, el incremento de esta función en este intervalo? No lo sabemos. ¿Vale? Esto, digamos, una cierta limitación, y por esto, por ejemplo, en este caso, lo que es la estimación de la mediana también es un intervalo, el intervalo de 12 a 24. Solo comentaba, pues, pero si me interesa estimar la mediana, pues lo que se puede hacer es buscar un modelo paramétrico, log normal Weibull, vea que se ajuste bien y luego usar este modelo para la estimación de cuantiles. Este trabajo fue publicado en una revista del ámbito de ciencias de alimentos, y es de los trabajos más citados en los cuales he tenido la suerte de poder participar, hasta creo 200 veces, algo así, en los últimos 20 años, porque bueno, realmente, bueno, gracias a ese trabajo, gracias a la visión de Guillermo, hoy en día datos de ese tipo se suele analizar mediante métodos de supervivencia para datos censurados en un intervalo. Otro ejemplo un poco más rápido de odontología, porque aquí no se trata de un estudio que hubiéramos llevado a cabo nosotros, sino es un ejemplo de datos en el ámbito de odontología, pero los datos provienen y están en distintos paquetes TR, son de un estudio longitudinal prospectivos sobre la higiene bucal en niños de primaria, creo, en Bélgica, en la parte flamenca. Son datos de más de 4.000 niñas y niños que una vez al año, más o menos, iban al dentista o a la dentista y se les, bueno,
hacía un análisis de los dientes y se apuntaba si habían ya salido los dientes permanentes y, por ejemplo, si tenían caries o no. Pues este conjunto de datos que va muy bien para ilustrar métodos para el análisis de datos censurados de intervalo, contiene datos censurados en un intervalo, porque claro, lo que es la salida de un diente no se observa exactamente y tampoco se puede observar exactamente la aparición de caries. Aquí, del gran conjunto de datos, luego os enseñaré el paquete de R que contiene estos datos o uno de los paquetes. Tienen datos para cada uno de los dientes. Aquí esto, por ejemplo, sería datos del premolar 24. Esto es arriba a la izquierda, el primer molar al lado del canino. Información en los datos, si es niña o niño, el estado del diente anterior, del diente de leche, si se había pudrido, si faltaba o tenía un empaste o si estaba en buen estado. Aquí lo que puede o podría interesar es ver, a ver si sale este diente en particular más rápido en promedio en niñas o en niños. Y quizás para este análisis estaría bien tener en cuenta otra variable que es el estado del diente anterior. Con lo cual, aquí me interesaría ajustar un modelo de regresión y un modelo que se puede ajustar con datos censurados en un intervalo de forma bastante sencilla, es lo que es el modelo de vida acelerada, de Accelerated Failure Time Model, cuya expresión lineal tenemos aquí. Generalmente, bueno, esos modelos modelan el logaritmo del tiempo porque generalmente tratamos o los tiempos de supervivencia suelen ser más bien asimétricas a la derecha. Bueno, se incluye una serie de variables. La expresión de la función de verosimilitud es la misma que antes. La diferencia ahora aquí es se enchufa, digamos, la expresión paramétrica de la función de distribución en base al modelo y a los datos, a las variables. Y un modelo así nos permite, por ejemplo, estimar la mediana de la salida del premolar 24 en función de si se trata de niña o niño y del estado del diente de leche en la misma posición, donde vemos, por ejemplo, según estos datos, los dientes solían o suelen, son datos ya un poco antiguos, salió un poco antes en niñas que en niños y más si el diente de leche estaba en mal estado. Último ejemplo con un poco más detalle de un ámbito donde nosotros tampoco nos esperábamos de encontrar censura en un intervalo. Un estudio de metabolómica, bueno, que no son estudios de procesos químicos de metabolitos, algo así. Hace algunos años, justo al inicio de la pandemia, nos contactó ah, una bióloga, María Marwenda Muñoz, al menos en su momento en la UB, la Universidad de Barcelona, que estaba analizando datos de un estudio multicéntrico randomizado que se llama Predimed Trial. Un estudio que en parte se lleva a cabo aquí, creo que todavía se está llevando a cabo, bueno, estudio longitudinal, aquí en Barcelona. Y básicamente el objetivo del estudio, si mal no recuerdo, es estudiar o cómo podía prevenir enfermedades cardiovasculares y, bueno, identificar, bueno, quizás qué rol juega el estilo de vida que llevamos y también si juega algún rol, si es beneficiosa, digamos, la dieta mediterránea. En concreto, el objetivo específico que quería estudiar o estaba estudiando María era estudiar la asociación entre concentraciones de carotenoides en plasma, la asociación de esos carotenoides con distintas características antropométricas, clínicas y bioquímicas que están asociadas a un riesgo cardiovascular. ¿Qué son carotenoides? Bueno, era la primera pregunta que yo que me hice a mí mismo, porque, bueno, poco idea. Bueno, son pigmentos contenidos en frutas y vegetales. Aquellos que, por ejemplo, dan ese calor,
color tan característico a calabazas, zanahorias o maíz. Y es lo que nos decían, bueno, en un principio se asocia su consumo a un mejor estado de salud cardiovascular. ¿Dónde aparece aquí la censura en intervalo? Pues se miden la cantidad de estos carotenoides mediante un proceso químico bastante complejo. Mediante, bueno, el aparato, el equipo que se utiliza, sé que al menos de forma coloquial se habla de líquido masas, que es un aparato muy complejo que, bueno, es capaz, mediante procesos químicos, de cuantificar, eh, por ejemplo, los carotenoides en plasma o en sangre. Bueno, ¿qué tipo de datos se obtienen o dónde aparece aquí la censura de intervalo? Bueno, de hecho hay tres posibles observaciones al cuantificar estos compuestos, estos carotenoides. Si la cantidad de los carotenoides es lo suficientemente alta en sangre, no hay problema. La máquina es capaz de cuantificar o medir la cantidad de los carotenoides. Ahora bien, por lo que hemos entendido, por lo que nos han explicado, aunque sean máquinas muy sofisticadas con unos procesos muy complejos de cuantificación, estas, estas técnicas suelen tener un límite de cuantificación. Quiere decir, bueno, el límite de cuantificación, digamos, es la cantidad mínima que todavía se puede cuantificar exactamente. Por debajo, ya no es posible decir que uno tiene X unidades de carotenoides en sangre. Y además, hay o puede haber, porque creo que no siempre es así, pero en estos casos era así, puede haber un límite de detección, que es la cantidad mínima, la cual todavía se puede distinguir de la ausencia. Si la máquina indica valor por debajo del límite de detección, puede que no hay carotenoides en sangre o la cantidad es tan pequeña que no llega, que ya no se puede detectar. Aquí una ilustración de datos de 104 mujeres de aquel estudio. Ejemplo del así llamado alfa-carotene, el alfa-carotenoide o el carotenoide alfa. En este caso, de las 104 mujeres, más o menos unos 28 tenían un valor por debajo del límite de detección, unas 15 un valor entre el límite de detección y límite de cuantificación y el resto, más o menos 60%, tenían un nivel tan elevado o tanto carotenoides alfa en la sangre que era posible cuantificar, digamos, la cantidad. Podía, por lo que María nos explicaba, en parte también interesaba estudiar algunos carotenoides en concreto, pero más bien solía o suele interesar, digamos, estudiar la asociación entre la suma de varios de estos carotenoides y, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Con lo cual, teníamos que sumar los valores de los carotenoides, cada uno de los cuales tenía límites de detección y límite de cuantificación distintos. Sumamos los valores en caso de que fueran exactos y si no, pues sumamos al valor exacto en un carotenoide el límite inferior y el límite superior del intervalo en cuestión de otro carotenoide que estaba en uno de esos intervalos. Con lo cual, aquí la suma de los carotenoides, que fijaos, no es un tiempo, sino una suma de cantidades de unos compuestos, esta variable estaba censurado en un intervalo. Y como se trata de intervalos aquí de distintos límites de cuantificación y detección, de hecho los intervalos ya se podían solapar. Aquí de nuevo la ilustración de la suma de 8 carotenoides de las 104 mujeres y podemos ver, bueno, más o menos que solo en 4 de ellas teníamos un valor exacto de esta suma porque en los 8 carotenoides tenían una cantidad que se podía cuantificar exactamente. Los demás datos
censurados en un intervalo. Y ahora, bueno, muy brevemente comentar que lo que interesaba en aquel estudio no era, o digamos, la variable censurada de intervalo, no era la respuesta, sino se quería saber si esta suma estaba asociado con, por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Y para esto usamos modelos lineales generalizados con la particularidad que una de las variables predictoras estaba censurado en intervalo. Y este ámbito, digamos, de trabajo de datos con datos censurados en intervalo es un campo de investigación en el cual últimamente se ha hecho más, pero en los últimos 3 décadas no ha habido muchos trabajos. De hecho, Lupe fue la primera en publicar un trabajo sobre esta temática. Luego, en mi tesis también estudiamos un modelo con esta característica, pero no ha sido hasta hace poco, con estos datos, que hemos vuelto a trabajar en este tema, y hoy es nuestra estudiante de doctorado, Andrea, que está, de hecho, trabajando con este modelo, estudiando distintos aspectos de este modelo. Yo solamente, bueno, brevemente comentar dónde está la dificultad. Bueno, claro, en primer lugar, la función de verosimilitud. Claro, en un principio la contribución de un individuo sería el valor de la función de densidad de la respuesta dado los valores de las variables predictivas, pero claro, si una variable está censurada de intervalo, ya no tenemos aquí solamente la densidad condicionada, sino un intervalo. Para resolver el problema de maximización, lo que se propusimos en su momento, primero Lupe, luego conjuntamente con otro modelo, era discretizar la variable numérica. Entonces tenemos aquí una suma y luego esta suma sí la podemos maximizar bajo las restricciones bajo, digamos, 2 restricciones. No entro ahora en más detalle. En cada caso, si os interesa el tema, en el siguiente congreso de la SEP seguramente habrá una charla muy interesante de Andrea sobre ese tema. Ilustración y casi, bueno, falta muy poco para acabar. Por ejemplo, nosotros modelamos el nivel de glucosa, usamos un modelo de regresión gamma, programamos la maximización de esta función de verosimilitud y obtuvimos como resultado que una estimación de un parámetro negativa que indicaría a más carotenoides, menor nivel de glucosa en sangre. Esto sí, el intervalo de confianza del 95% también incluía valores positivos, o sea, no podemos hacer una gran afirmación. Ya para acabar, 4 comentarios sobre paquetes TR que pueden ser muy útiles para el análisis de datos censurados en un intervalo. Digamos, los paquetes estándares, diría, son los paquetes interval e iSense. Los dos, por ejemplo, permiten estimar la función de distribución con el estimador de Turnbull. El primero, diría, es más amigable, se puede hacer la estimación en diferentes subgrupos. El segundo, menos amigable, pero tiene algoritmos que hacen que la estimación sea más rápida. Y esto con datos de 4.000 niñas y niños, bueno, puede ser un punto a su favor. Eso sí, digamos, este paquete está en el bioconducto, que no está en el CRAN. Luego, para ajustar modelo de regresión, como puede ser el modelo de Cox, que no es tan fácil, digamos, no es tan directo la aplicación del modelo con datos censurados intervalos, pero se han también desarrollado algunos métodos que lo permiten. En este caso, recomiendo el paquete Eisenreg. Para análisis bayesiano, bueno, para aplicar métodos bayesianos para el análisis de datos censurados en un intervalo, se puede usar, por ejemplo, el paquete Bayes-Surf de Arnold Komarek y de Manuel Lesafre.
y este paquete es uno de los paquetes TR que contienen los datos de ontología que presenté hace un rato. Son todos esos buenos paquetes, pero de hecho mi paquete preferido, por cierto sesgo personal, es el FH-Test, que es un paquete desarrollado sobre todo por Ramón Huye. Yo he tenido la suerte de poder participar en la creación del paquete. Es un paquete FH-Test que permite contrastar hipótesis de comparación de funciones de supervivencia para 2 muestras, para K muestras, bueno, de K poblaciones, y también implementa pruebas para alternativas, pruebas de tendencia. Y se puede usar tanto con datos censurados por la derecha como con datos censurados en un intervalo. Últimos comentarios. Hemos visto, y esto era, digamos, parte del objetivo de esa charla, que, bueno, datos censurados de intervalo pueden aparecer o aparecen en ámbitos muy diferentes. Y aunque en su mayoría se trata de variables que miden un cierto tiempo hasta un evento silencioso, también hemos visto un ejemplo de una variable censurada en un intervalo que no mide un tiempo, sino más bien la suma de cantidades de ciertos compuestos en sangre. Existen bastantes paquetes para analizar, digamos, correctamente datos censurados en intervalo, quiere decir que no apliquen necesariamente métodos de imputación. Y aunque haya mucho trabajo sobre el análisis de datos censurados en un intervalo, hay muchos temas abiertos donde todavía, bueno, falta mucho por investigar. Everyone's invited. Por ejemplo, cálculo de tamaño muestral con datos censurados de intervalo, estudio de los residuos en un modelo de vida acelerada, como el que mostré antes. El tema de los residuos no está muy estudiado, al menos es lo que vi la última vez que miré el tema. Interesaría tener herramientas gráficas o pruebas estadísticas para, dado un conjunto de datos, poder ver si ajusta bien una distribución log normal, Weibull u otra. Y un tema muy específico, pero que viene motivado por el tema de los datos de los ensayos sobre la vacuna del VIH. En su momento ajustamos con nuestra doctoranda, ahora doctora Giovannina Alarcón, ajustamos un modelo de efectos mixtos con datos censurados de intervalo. Ahí sí usamos técnicos de imputación múltiple, pero bueno, estaría bien, que fuese posible, digamos, ajustar ese modelo sin utilizar técnicas de imputación múltiple, porque de nuevo el coste computacional era considerable. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Klaus. Te enviamos un aplauso virtual. Muchas gracias. Ha sido muy... Sí, bueno, veo que hay iconos aquí, vale, perfecto. No, ha sido muy ilustrativa y a mí me ha sorprendido además de que no sabía, que seguramente es porque es ingenuo, no conozco el tema, de que en tantas áreas diferentes pudieran surgir este tipo de datos de censura por intervalo, ¿no? Que fueran tan comunes, digamos, me ha sorprendido. Entonces, ahora sería bueno, aparte de agradecerte tu tiempo, Gracias. y además el timing ha sido perfecto, o sea que muchas gracias por ajustarte. Creo que hay alguna pregunta, he visto, no soy capaz, creo que Manuel ha dicho que levantó la mano, no sé si quieres preguntar algo, Manuel. Hola, Dani. Perdona, solo quería aplaudir a Klaus, que fue colega mío hace muchos años ahí en la OPC. Exactamente. Gracias, Manuel. Y nada, pues casi aprovecho para felicitarle por la bonita charla. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, Manuel. Nuria Pérez tiene una pregunta para ti, un comentario. Veo que no consigo poner la cámara, pero ¿me oís? Sí, perfecto. Sí. Vale, pues yo saludo a todos y doy las gracias en especial a Klaus y a la SEP por montar estas charlas,
muy informativas, muy ilustrativas. Quería pedirle a Klaus, ya sé que bien no lo ha tratado y lo ha evitado un poco, pero ¿cuál es el truco para diferenciar entre censura informativa y no informativa? Y si realmente es tan grave tener censura informativa e ignorarla, porque es complicado tratar la censura informativa. Así que, bueno, si nos das algún consejillo, alguna pista, te lo agradecemos. Muy buena pregunta. Yo diría, es en un principio del contexto, o sea, muchas veces por el mismo contexto podemos saber si podemos realmente suponer que hay censura no informativa o no, como en caso de los yogures, claro, eran 4, 8 y más horas ahí, bueno, no podíamos saber nada más, digamos. Si tienes más bien claro, podrías tener censura, digamos, informativa, quizás con visitas médicas. No lo tienes si las visitas médicas están programadas, como en caso de los dientes de las niñas y niños belgas, una vez al año más o menos, ¿no? Pero claro, si tú vas al médico porque te encuentras mal y en este momento detecta no sé qué, claro, digamos, tu visita ya no está independiente, digamos, del evento que te interesa. Entonces, más bien te informaría, ¿no? Entonces, claro, si de alguna manera el timing o las visitas dependen más bien de este evento, pues en este caso tendrías censura informativa. Con lo cual, bueno, yo diría, porque tampoco he estudiado el tiempo, realmente lo asumimos que es no informativa censura, sobre todo lo puedes deducir o no del contexto. ¿Qué hacer si hay censura informativa? Muy buena pregunta. Creo que sí que hay algunos métodos, lo he visto alguna vez, how to estimate if with informative censoring. Creo, en este caso de alguna manera también tienes que modelar la censura, ¿no? Bueno, si estás ajustando modelos paramétricos, no solamente modelas quizás el tiempo hasta el evento con una distribución no sé qué, sino también tendrías que modelar el tiempo de la censura. Y digo de alguna manera, ya ves que yo tampoco lo he hecho, pero claro, la cosa se complica bastante. Vale, muchas gracias, Klaus y Nuria, por la pregunta. Muchas ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nuria, perdona. gracias, simplemente. Bueno, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien tiene algún comentario o duda? Mira, si quieres, Klaus, mientras hacen preguntas, yo tengo alguna duda también. Vale. Vale, tengo una técnica y otra un poco de curiosidad, y otra más general, ¿vale? Cuando has hecho la lista de paquetes de R, claro, el que usa todo el mundo cuando piensas, o el que piensa la gente en survival, ¿no? En supervivencia es el survival, ¿no? De Lamley. Sí, ¿no? el paquete survival, exacto. La supervivencia. Que se usa más en docencia y bueno, se usa más en los investigadores, incluso los que están practicando con el paquete, ¿no? ¿Sería, de alguna manera, se podría ajustar ese survival para poder ajustar este tipo de modelos? ¿O hay que hacer los paquetes alternativos que has comentado? Buen punto. Si quieres hacer la estimación de Turnbull, no puedes usar la función surfit, por ejemplo, que usamos para datos censurados por la derecha, no modela, digamos, no trata correctamente los modelos, pero sí puedes usar para ajustar este modelo de vida acelerado, el modelo log-lineal, Sí. para ajustar o estimar los parámetros del modelo, sí se puede usar una función del paquete survival, que es la función surfrec. Vale. Entonces se crea un objeto, para los que habéis hecho supervivencia, el objeto surf. Es un poco más complejo que el objeto surf con solo censura por la derecha, pero una vez que lo has creado, pues utilizas la función surfrec del paquete survival y te ajusta este modelo. Pero para estimación no paramétrica o el modelo de Cox, no lo podemos hacer. Vale. Y ahí sí necesitamos, digamos, alguno de estos paquetes más específicos. Más específicos, vale. Bueno, tiene lógica. Vale, aprovecho que tengo estoy
comentando estas preguntas. Una más técnica que se me ha ocurrido, bueno, quizás es ingenua, perdóname, Klaus, si es así. Cuando hablas del estimador Tarball, que es la alternativa Kaplan-Meier, bueno, una alternativa, una versión mejorada o no sé cómo decirlo, claro, montas la verosimilitud y entiendo que la optimización, la maximización de la verosimilitud la haces con el EM algoritmo, con el Expectation Maximization, ¿vale? De mi experiencia de usar este algoritmo, bueno, y cuando lo he programado y tal, tiene tendencia a mínimos locales, bueno, máximos locales, ¿vale? En este caso. No sé si te has encontrado con este tipo de problemas. ¿Se suele hacer algo en este tipo de problemas? A veces, evidentemente depende de la superficie de la likelihood, pero a veces tiene muchos picos, no es que sea tan fluida, ¿vale? Y te puedes encontrar que el IM se quede, ¿no? Que es como un alpinista, ¿no? Se quede en alguno de los mínimos locales. Es verdad que podrías mejorar la tolerancia, pero no sé si de tu experiencia, bueno, yo te hablo de mi experiencia con Finite Mixture Models, que es muy típico, y lo que se suele hacer es inicias el IM en muchos puntos diferentes del espacio parametral, ¿vale? Y te quedas con el voto de la mayoría, digamos. No sé si es tu experiencia o no tiene que ver. Good point. Yo diría que de hecho aquí con la estimación no paramétrica aquí, aunque bueno, de alguna manera es tipo M, no hay problema, porque de hecho hay una expresión, digamos, lo que es la expresión de autoconsistencia, que estimas el parámetro. Bueno, la actualización de la estimación del parámetro se basa en el valor actual de la estimación, para decirlo así, no es muy técnico, digamos. Y yo creo, diría para que hay, al menos yo no me he encontrado nunca, digamos, con el problema en el sentido que hubiera podido encontrar, bueno, obtener resultados diferentes. Yo creo que aquí, con el estimado de Turnbull, no tenemos este problema. Otra cosa, pero no es exactamente lo que has preguntado, digamos, estos paquetes tienen diferentes algoritmos de implementación de este algoritmo para la estimación, y esto hace que, por ejemplo, el interval, la función, necesita algo más que el eSense, que utiliza diferentes variantes del EM para lograr el problema de la maximización. Vale. Pero en todo lo que... Quizás no. Yo creo que Sí. no. Yo creo que Mixture Models, como buscas grupos, pues quizás por ahí vaya también, que haya más picos. No sé si alguien más ha pensado en algún comentario. Si no, yo tengo otro, O sea que tengo otra duda. Si he entendido bien, ¿vale? Digamos que los métodos, en estas futuras líneas, los métodos de goodness of fit, ¿no? De bondad de ajuste, en este tipo de modelos no están tan desarrollados, ¿no? O sea, tú no puedes saber si un modelo es bueno para esos datos o no, en principio, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, si tienes una serie de modelos candidatos, ¿vale? Tú ajustas diferentes modelos cambiando covariables o lo que sea, o metodologías, pero de la misma familia. ¿Cómo se comparan? ¿Con el AIC o cómo para decidir cuál es el bueno? Bueno, por el contexto seguro, ¿no? Pero ¿hay alguna técnica estadística de validación o de comparación? Buena En este pregunta. caso? O sea, sí, creo que podrías utilizar el AIC, pero de hecho se trata de un tema que quisiéramos en los próximos años Vale. ahondar un poco, profundizar, ¿no? O sea, porque tenemos, digamos, un paquete que permite estudiar la bondad de, pues, si tienes un conjunto de datos y quieres saber mejor es la weibull que la log logística, la log normal. Bueno, tenemos un paquete que con métodos gráficos y pruebas que puedes usar para datos censurados por la derecha, pero desde hace un tiempo pensamos, bueno, con Lupe y con Mireia Besalú, que estaría bien tener herramientas así también para datos censurados e intervalo. Tenemos algunas ideas que van más allá del AIC, digamos, pero de momento no lo hemos, bueno, por falta de tiempo, un poco estudiado un poquito más. O sea, claro, la idea sería, pensando en voz alta, ¿no? Tienes la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, mide de alguna manera la distancia entre la distribución empírica, función de distribución empírica, y la debajo de la hipótesis nula. Sí. Esto hay una generalización para el caso de datos censurados en intervalo, donde la estimación de distribución lo haces con Kaplan y Meier, y pensamos que esto igual también se podría hacer con datos censurados en intervalo usando el estimado de Turnbull.
Pero Vale. bueno, son ideas que nos gustaría en algún momento, o quizás alguna estudiante de doctorado más adelante pudiera estudiar un poco más, porque creemos que es factible, pero de momento no Vale. hemos podido estudiar más. Vale. Ujú. Vale, y aprovechando que tienes esta diapositiva aquí, entonces, aparte de lo que estás comentando ahora, bondad de ajuste sería una de las líneas que estáis trabajando y Ujú. alguna más, porque entiendo que Andrea, ¿no? Vuestra estudiante de doctorado está haciendo censura encovariable, digamos, ¿no? Ujú. ¿Algo más que estéis ahora? Sí, o digamos, Andrea está estudiando, bueno, digamos, modelo lineal generalizado con una covariante censurada de intervalo. Aquí, bueno, no lo voy a explicar ahora, digamos, pero en su Ya. momento nosotros resolvimos el problema discretizando la variable censurada de intervalo. Andrea está trabajando en ese tema, tiene alguna idea cómo quizás se podría maximizar la verosimilitud sin la necesidad de discretizar la variable censurada de intervalo. Y además está estudiando distintas herramientas de diagnóstico, residuos de estos modelos para estudiar, digamos, la bondad de ajuste de estos modelos. Ella está trabajando en esto. Ujú. Y luego, bueno, faltaría también en algún momento quizás implementar estos métodos que ya tenemos, o los mejores quizás en algún momento en un paquete de R, porque eso de momento no existe. Tenemos funciones scripts, pero no tenemos de momento un paquete. Perfecto, hacemos una llamada a estudiantes, ¿no? De doctorado. Yes, please. Vale, no sé si hay algún comentario o pregunta. Justo vamos a hacerla ahora, o sea, perfecto. Espera unos segundos. Si no, os parece que no. Bueno, si no lo hay, muchas gracias, Klaus. Quiero hacer un mensaje final antes de irnos. Muchas gracias, Klaus, por tu súper ilustrativa y divulgativa, ¿vale? Por las respuestas, ha sido todo muy, muy claro. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias a todos por asistir. Sí queríamos decir que hasta ahora las charlas han sido bastante enfocadas las que hemos hecho enfocadas al ámbito académico. Entonces, hablando con la nueva presidenta, con Susana, y bueno, entre nosotros, hemos pensado que vamos a abrir dentro de estas charlas, vamos a ir combinando nuevas temáticas, enfoque más de actividad profesional, ¿vale? De trayectorias profesionales, incluyendo también el ámbito privado. Entonces, yo creo que la próxima, que será para junio, aún no tenemos fechas y ponente exacto, pero ahí estamos, será sobre ese tipo de ámbitos. Vamos a ir combinándolos un poquito para darle más amplitud a nuestras charlas. ¿Vale? Entonces, solo era un anuncio. Pues muchas gracias a todos por asistir, especialmente a Klaus por tu Muchas charla. gracias a vosotros Y y nos vemos a la vosotros. próxima, que será en junio. Muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale. Bueno, Klaus, voy a tu despacho. Vale. Aquí estoy. Vale. Hasta ahora, Dani.